Es un gozo volvernos a encontrar, qué alegría poder estar nuevamente reunidos, y hoy vamos a recibir una palabra de parte de Dios que va a edificar nuestra vida, pero que también nos va a ayudar en esos momentos en los cuales las cosas no salen como quisiéramos que salieran, no se desarrollan como o de acuerdo al plan que hemos desarrollado. Y en Primera de Crónicas, en el capítulo 28, en el versículo 2, hay aquí unas palabras que el rey David está expresando, y dice lo siguiente, dice: y levantándose el rey David puesto en pie dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía, óigame bien, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Y la verdad es que hay momentos en que tenemos planes, hacemos planes, tenemos sueños, los desarrollamos, y vemos aquí que David está diciendo: este era mi deseo, yo quería, esto era lo que yo estaba pensando. Y he titulado el mensaje de este día: honraré a Dios cuando aún mis sueños son destrozados, porque es una gran pregunta. O sea, ¿qué actitud manejamos cuando hacemos un plan, cuando incluso hemos orado a Dios, cuando Dios nos ha dicho hagan las cosas de esta manera, y somos meticulosos y elaboramos el plan y oramos a Dios y sentimos que Él no lo aprueba, y arrancamos a hacer las cosas y de pronto se presenta algo como lo que estamos viviendo, y eso cambió los planes de todo el mundo? Las cosas dieron un vuelco para muchos, y la verdad es que nuestra economía, nuestra visión de país, nuestra visión de proyectos de vida y todo, para muchísimos ha cambiado. Se habla de mucha gente que se ha quebrado, otra gente que ha estancado sus sueños, sus planes, sus proyectos, y para otros que las cosas están aún muy difíciles de alcanzar. Y el David que dice estas palabras ya está viejo. Las manos que balanceaban esa onda cuando enfrentó a Goliat ya están viejas, ya están temblorosas, y los pies que danzaban ante el arca ahora se arrastran, aunque la mirada es penetrante, su cabello es gris y su piel está muy arrugada. Y dice él: ese era mi deseo, eso fue lo que yo intenté hacer, y por mucho tiempo yo quise hacer, esos eran mis sueños, era edificar una casa para Dios, era construir un templo. Y una gran multitud lo escucha: cortesanos, asesores, tesoreros, cuidadores, todos se han reunido en torno al llamado que hace el rey. Y está el rey cansado, y es el momento de su partida, ya está cercano. Y dice él: había intentado construir, ese era mi sueño, yo tenía el propósito de edificar, exactamente así lo dice la palabra de Dios. Y David menciona no lo que hizo, sino lo que quiso hacer y no lo pudo hacer. Y creo que esto muchas veces trae frustraciones a nuestras vidas, porque nosotros queremos hacer cosas, anhelamos cosas, queremos medir el paso del tiempo con los objetivos alcanzados, y muchas veces calificamos un periodo de tiempo que se termina: este año fue bueno, fue regular, fue malo, porque hice, porque edifiqué, porque construí, porque alcancé, porque compré, porque invertí, porque me expandí. Y eso está bien, y eso está muy bien. Y el sueño de David era construir un templo. David quiso construir ese templo, y todo lo que hizo por Israel quiso hacer para que el arca estuviese salvaguardada en un lugar. Pero más sin embargo miramos, y David había alcanzado muchas cosas, había escrito el libro de los poemas y de los cánticos allí en los Salmos. Muchos, la gran mayoría de estos libros habían sido escritos por él, le había dado muchas victorias a Israel, pero él ahora está centrado en lo que quiso hacer y no lo pudo hacer. Fíjate, no evaluaba y no se regocijaba y no se deleitaba por lo que Dios le había permitido hacerlo alcanzar, sino aquí está despidiéndose y se siente un sabor de frustración, porque yo quise hacer, yo tuve una muy buena intención, incluso me había preparado para todo, había listado madera, había listado hierro, había listado plata, dice que plata para las cosas de plata, oro para lo de oro, había hecho todos los preparativos, pero no lo pude hacer, no lo pude construir. Y es impresionante
que lo que había alcanzado para él no cobraba relevancia en ese momento. Él había rescatado el arca de la alianza y había hecho muchas cosas en favor del pueblo, había ido a muchas batallas, había vencido, había expandido el reino, había fortalecido el reino. La nación era una nación próspera, no se podía quejar. Dios lo había respaldado en muchas cosas, pero el templo hubiera sido como su obra cumbre. El templo hubiese sido como ese clímax de todo lo que él se había propuesto para alcanzar. Y David hubiese querido que al final de su vida hubiese podido decirle al pueblo: he construido un templo para Dios, he hecho una gran obra, y ahí les queda. Pero las cosas no se dieron así. Y al final esa fue su intención. Ahí está muy claro en 1 Crónicas 28:2. Había preparativos, había arquitectos elegidos, pero no había un templo. Y uno podría preguntarse por qué había pasado todo esto, por qué se desanimó David, por qué no se mantuvo dispuesto, por qué la gente tal vez se le resistía. ¿No eran escasos los recursos? Claro que no, nada de eso. David fue el que más aportó. Si usted mira en el mismo capítulo 28, el versículo 3 y 4, dice lo siguiente: mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y es interesante lo que estamos viendo aquí, porque encontramos una contradicción, y esto en gramática se llama conjunción. Y las conjunciones operan como semáforos en las oraciones, y algunos, como la I, son esa luz verde, y otros, como sin embargo, son esa luz amarilla, y unas pocas son rojas. Y David aquí tuvo una luz roja en su discurso, en lo que estaba diciendo. Miren el versículo 6: y me ha dicho Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. El temperamento sanguíneo de David ahora le cuesta el privilegio de edificar el templo. David era un hombre de guerra, era un hombre aguerrido, era un hombre lanzado, era un hombre intrépido, era un hombre que había conocido a Dios, se apoyaba y se fortalecía en Dios y salía y enfrentaba. O sea, si usted mira y evalúa, lo había hecho todo y tenía todos los requisitos para haber hecho una gran obra, para haber podido construir con toda la facilidad del caso todo lo que se había propuesto. Pero Dios le dijo: no me construirás, no edificarás, hay cambio de planes, no lo harás tú, lo hará uno de tus hijos, y ya lo he escogido. Y es más, no te preocupes, porque yo me encargaré. Así como estuve contigo, estaré con tu hijo, y así como yo fui para ti como un padre, yo seré como un padre para ese hijo. Le está diciendo Dios: hay cambio de planes. Y tal vez para esta fecha algunos de ustedes están pensando: hay cambio de planes. Hay cambio de planes. Las cosas no son por este lado. Y tal vez tú puedes decir: Señor, pero yo oré, tú me habías dicho que sí, pero decidí cambiar los planes. Se cruzó esta situación, se dio un vuelco a todo y hay cambio de planes. ¿Cuántos hoy en día buenos empleados, excelentes profesionales, excelentes trabajadores, comprometidos y todo? La empresa, con todo el dolor: no te necesito, tienes que irte. Y tal vez se sientan frustrados, y son tiempos de pronto que a veces no es tan fácil conseguir un trabajo o algo, pero Dios dice: no te necesito ahí, te voy a llevar a un lugar, voy a hacer contigo esto. Señor, pero eso no era lo planeado. Sí, no era lo planeado, pero es que mi voluntad te lleva a que hagas esto, a que vivas de esta manera, y punto, no se hace otra cosa. Tremenda cosa, ¿no? Y ahora piense en algunas personas que han pronunciado palabras similares. A veces hacemos diferentes planes y a la final todo toma un giro, todo da un paso diferente y no sabemos qué hacer. Sí, no sé cómo veas lo que resta de este año. Ya el panorama a 6 meses, a 12 meses, a 18 meses
ya las medidas del gobierno y todo han ido mostrando cómo van las cosas, cómo se perfilan las cosas. Y entonces la pregunta es: ¿qué con mis proyectos? ¿Qué con mis sueños? ¿Qué con mis planes? ¿Qué con todo lo que había planeado? ¿Dónde quedó todo esto? Entonces te pregunto: ¿cómo lo vas a manejar ahora? ¿Qué nuevo camino vas a tomar? ¿Qué vas a hacer? Y son preguntas que podríamos decir: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué cambiaste todo? ¿Por qué diste un nuevo camino? O Señor, yo no entiendo lo que está pasando. Y para este momento hay gente que de pronto se siente desarmada, totalmente rendida. Algunos sienten que sus manos han quedado atadas y que quisieran hacer muchas cosas, pero no la pueden hacer. Porque Dios le ha dado un vuelco y le ha dado un giro a las cosas. Y lo interesante de esto, de esta enseñanza de hoy, que me va a hacer es cómo vamos a reaccionar, qué camino vamos a tomar, qué actitud vamos a tomar de aquí en adelante, cómo me voy a presentar delante de Dios, cómo va a seguir mi relación con Dios. ¿Voy a seguir creyendo en Él? ¿Voy a seguir confiando en Él? ¿Voy a seguir esperando en Él? ¿O por el hecho de que tus planes o todo tu proyecto para el 2020 no se está cumpliendo conforme al plan establecido, te ha llenado de frustración, te sientes derrotado, te sientes abandonado y dicen todos se echó a perder? Y tal vez empiezas a cuestionarte: Dios no me escucha, o yo no soy especial para Dios, o yo no estoy dentro de los planes de Dios. Y puede estar viniendo 1000 preguntas a tu mente, a tu corazón, y podríamos decir entonces: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué se dieron las cosas de esta manera? Y es posible que todo o parte de lo que tú planeaste tome un nuevo giro, o sencillamente todo se cierre. Solamente lo sabe Dios, yo no puedo decirte nada. Yo no puedo decirte aquí: Dios me está mostrando, Dios me está diciendo que te diga esto, sino te estoy llevando por un camino para que tú, guiado por el Espíritu Santo, tomes la mejor actitud, la mejor conducta ante el nuevo panorama que se presenta para ti en el resto de este año. Y Dios de verdad que es extraño. Dios es bien extraño y hace cosas inesperadas que nos dejan preguntándonos, no comprendemos, que vienen y nos llenan de interrogantes, quedan vacíos en nosotros y que no sabemos qué paso tomar. Pero sabes una cosa que he aprendido yo en esta situación, porque yo he estado en situaciones como esta, es que reconozco y empiezo a ver la soberanía de Dios, empiezo a reconocer que las cosas no se hacen finalmente como yo quiero, que finalmente se impone la voluntad de Dios, que finalmente se vive conforme como Dios quiere, y no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Entonces voy a dar algunos ejemplos que quiero compartirles de situaciones como esta, que a veces son inexplicables y tal vez tú digas: yo no quiero seguir así, pero te invito a que tienes que seguir tomado de la mano de Dios, tienes que seguir confiando, creyendo en su palabra, en sus promesas, a pesar de que las cosas no se den como tú las planeaste. Mira esta situación: había un hombre que esperó hasta la mitad de sus 40 años para casarse, estaba orando a Dios y quería casarse a una edad más o menos madura y quería reunirse o pasar el resto de sus vidas como hombre casado y formar una familia también al lado de una mujer madura. Esperó en Dios, eligió a la esposa correcta y cuando la encontró se comprometió, hizo planes, compró una finca y se casó y se fueron allí a vivir. Ella estuvo de acuerdo, se fueron a vivir en una zona rural, hicieron los planes, planearon todo y se fueron a vivir allí. Y pasaron 1, 2, 3 años y todo iba perfecto. Hubo momentos en que todo iba tan bien, que él alcanzó a pensar: Dios me sorprendió y me está dando más de lo que yo esperaba. Y estaba muy feliz. Pero al cabo de un tiempo, unos meses después, hubo un terrible accidente automovilístico y ella murió. Y él dice: yo lo había intentado, había hecho preparativos, pero Dios cambió las cosas, pero Dios le dio un giro a todo y no había nada más que hacer. Y yo creo que muchos estamos hoy cargando la pérdida, cargando la derrota y no entendemos. Muchas veces se nos ha hecho saber que parte de la pérdida, de la derrota, es que hay un juicio contra Dios, o como le dijeron sus amigos a Job: de pronto te ha pasado a ti, examínate, qué pecado hay en ti oculto, qué tienes que cambiar, métete con Dios, busca una respuesta. Y tal vez tú lo has hecho y Dios no te ha respondido, porque esto suele pasar.
porque esto suele pasar, porque Dios también suele guardar silencio, porque Dios también quiere probar nuestro corazón, porque Dios también quiere forjar el carácter de Cristo, porque Dios también quiere exhibirnos como un ejemplo de vida para otros. Entonces, las cosas a veces cambian. Hay otro ejemplo de una joven pareja, cristianos que se aman, también se casan, y llega la hora de encargar un bebé, y se alistan la habitación, la pintan, la decoran, se les dice en uno de sus exámenes de control que están esperando un lindo niño, y empiezan a pintar las paredes de azul, compran una bella cuna, pero entonces la esposa tiene un aborto de una manera sorpresiva en el mes 7 y lo pierde. Ya lo había intentado y había hecho preparativos, pero Dios tenía otros planes, pero Dios formó otros planes. Y por último quiero expresarle el caso de un joven predicador, pastor, un hombre que quería servirle a Dios, y a los 30 años tenía en la vida la suficiente experiencia y vino un llamado de parte de Dios como para saber que estaba hecho para un ministerio. Y trabajaba y se esforzaba y era un exitoso comerciante, pero eso no era su vida. Dijo: mi vida y mi pasión está en servirle al Señor. Y dice que un día se enlistó, se presentó en la iglesia, se preparó y se fue. Su pasión estaba en la gente, y esa pasión lo llevó a los yacimientos de carbón al sur de Bélgica. Y así comenzó este pastor el ministerio entre los cientos mineros de una región apartada, una región minera, allí con gente trabajando, esforzándose, y en semanas probó su entusiasmo. Y recién llegado allí, habían pasado tal vez unas 6 u 8 semanas, hubo una gran catástrofe y hubo varios muertos en una de esas minas de carbón. Y este hombre se movió, se movilizó, buscó ayudas, colaboró, dio lo mejor de sí, y esto hizo que mucha gente le respaldara. Dice que el sueldo que recibía como ministro lo compartía entre los necesitados. Había mucha crisis después de esta situación que hubo en una de las zonas mineras más importantes de la región donde él se encontraba. Y estando allí en pleno trabajo, dándolo todo, entregándolo todo, dice que un día se presentó su jefe del ministerio y fue a visitarlo. Y cuando llegó allí se encontró viendo a un hombre trabajando con todo, entregándolo todo. Pero también se puso a observar que este hombre vivía de una manera pobre, y él se preguntó: ¿por qué esto si él recibe buen sueldo, si la misión le está pagando bien y todo? Y le preguntó y le dijo: todo mi sueldo se va en ayudar a esta gente, aquí hay muchísima necesidad. Y su jefe, su superintendente le dijo: eso no está bien, no estás haciendo lo correcto. Y él se voltea a mirar y le dice: ¿y no haría esto Jesús? Ante tanta necesidad, ante tanta crisis, ante tanto problema, ¿no se entregaría él por los pobres? ¿No lo daría todo? Y su jefe se quedó callado y este hombre siguió. Él volvió a la ciudad principal donde se manejaba el ministerio, donde dependía este varón, y allí elaboró una carta y se le dio la orden de que fuese llamado de regreso, y se le despidió. Dice que a él no le pareció correcto en la forma como él ejecutaba el ministerio, como gastaba el dinero, aún su propio dinero, y mucho menos como se vestía. Dijo que no se vestía acorde al ministerio que representaba, y que se veía como uno de los que estaban entre el montón. Y por esto fue despedido, fue quitado de su ministerio y fue sacado. Y son situaciones que tenemos que enfrentar. Este joven también lo había dado todo, había hecho planes, había orado a Dios, pero Dios tomó otra decisión. Para él no fue nada fácil. Dice que se fue de regreso a la ciudad y se puso a hacer otras cosas. Por muchos años se había dedicado al ministerio, pero su superior consideró que esa no era la apariencia de un ministro y lo despidieron, como te le dije ahorita. No era y él entendió que no era la forma de desarrollar el ministerio de acuerdo a la visión que tenía la iglesia o el ministerio, digamos, nacional, que él llevara la vida de esta manera y desarrollara su ministerio. Él solo quería hacer algo bueno, solo quería honrar a Dios. ¿Y por qué no se le permitió? ¿Por qué Dios lo quitó de ese trabajo? Ya lo había intentado, había hecho preparativos, pero Dios decidió otra cosa.
La pregunta hoy es, ¿qué hace usted con los momentos, pero Dios, de su vida? Cuando Dios interrumpe sus planes buenos, ¿cómo responde? Cuando usted está sintiendo que ha dado lo mejor, que está entregando lo mejor de sí, pero de pronto Dios se cruza, se atraviesa en el camino y le da un giro a su vida. Y yo creo que esta etapa, esta situación que estamos viviendo, no podemos negar que cambió la visión, la vida, nos cambió todo, nos cambió la cultura, las costumbres de relacionarnos, de comunicarnos, de compartir. Ya hasta no nos podemos saludar, ya no podemos ir a visitar a alguien en su cumpleaños, se acerca el Día de la Madre, va a tocar hacer conexiones en línea, hacerlo online, saludarnos, porque no se nos permite. Y las cosas van tomando un giro. Entonces, volviendo a retomar, el hombre de la primera historia, que perdió a su mujer, no respondió de la manera adecuada. Hoy sobrevive lleno de odio y de amargura. Y todavía se queja contra Dios que por qué le quitó a su esposa. Si todo iba tan bien. Y le reclama a Dios, si yo oré, si tú me dijiste que sí, ¿por qué todo así? Y este hombre decidió encerrarse en sí mismo, llenarse de odio, de rabia, de amargura. Y ahí quedó. Todo depende de la manera como asimilemos las cosas. Todo depende de cómo entendamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. La joven pareja que perdieron a su bebé, llevaron las cosas de una manera mejor. Están activos en la iglesia, óyame bien, orando por un hijo, y el pastor, frustrado y dolido, no volvió a emprender otro ministerio. El tercer ejemplo, él no volvió a emprender otro ministerio. Él dijo que no valía la pena. Y David, ¿qué hizo David según la historia que estamos viendo? Cuando Dios cambió sus planes, ¿cómo los reemplazó? ¿Cómo manejó la situación? Óigame bien, al pero de Dios lo siguió un sin embargo Dios. Óigame bien, al pero de Dios, que dijo, no me levantarás templo, tú no lo construirás, él dijo, sin embargo, Dios me va a permitir esto y lo voy a hacer. Y en el versículo 4 lo volvemos a leer del capítulo 28, dice, pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuera rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Óigame bien esto. Sintetizando esto, comprimiendo un poquito este versículo a una frase. ¿Saben qué dijo él? ¿Quién soy yo para quejarme? Él está reconociendo, he sido puesto por rey, yo fui sacado de lo más bajo. Sí es cierto, tenía un plan, sí es cierto que lo había dado todo, sí es cierto que lo soñé, es cierto que lo esperé, lo anhelaba, es cierto que yo tenía la mejor intención, pero si Dios dijo que no, si Dios puso la luz en rojo, no hay problema. No hay problema, porque finalmente yo sigo reconociendo la gloria de Dios sobre mi vida. Y por eso es que Él dice, fui puesto por rey, tengo promesa que mis generaciones prevalecerán. Tengo promesas de cosas grandes de parte de Dios. Y Él no ha hecho a perder nada de lo que tal vez hubiese podido haberle dado un mal manejo y haberlo perdido todo. David había pasado de ser un renacuajo a ser el rey de Israel, de arrear ovejas a liderar ejércitos, de dormir en el pasto, vivir en un palacio. Y cuando a usted le da un helado de frutas, no se queja porque le falta una cereza o una uva o un pedazo de piña o de manzana, lo que sea. Usted sencillamente tiene que sentarse a disfrutar ese helado de frutas que le han dado, a darle gracias a Dios por ello. Y tal vez no ponerse, me dijeron que venían tantas uvas y nomás hay estas. ¿Usted no se pone en esas? Bueno, creo que de pronto hay gente que haga eso. Pero usted tiene que aprender a disfrutar la vida. Y yo no sé, en estos meses que van corridos del año, ya terminamos el cuarto, empezamos el quinto mes un quinto mes de este año, y tal vez los planes cambiaron. Y tal vez Dios dijo, no harás, no seguirás, no te permitiré hacer esto y esto. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué sigue ahora para tu vida? Tal vez te vas a llenar de frustración. ¿Vas a pelear con Dios?
Tal vez no quiero saber nada de la Biblia, de su palabra, de sus promesas. No quiero volver a orar. A mí no me hablen de Él. Dios es un vendedor de ilusiones. Dios hace esto y aquello. Es que Dios es soberano, querida hermano y hermana, querida iglesia. Dios es el Todopoderoso. Y por más de que nos diga que voy a hacer esto y eso contigo, Él tiene todo el poder, toda la autoridad, toda la grandeza, toda la perfección para decir no va más. O para decir sencillamente hay un cambio de planes. Ese es Dios. Nos debemos a Él. Tenemos que estar rendidos a Él y tenemos que aceptar su perfecta voluntad para nuestras vidas. David se enfrentó al gigante de la decepción con el sin embargo Dios, porque David, aunque confió, los planes habían cambiado. Lo mismo hizo el pastor, no al principio. Imagínense, inicialmente estaba dolido y con ira. Estuvo unas semanas en una pequeña ciudad sin saber qué hacer. No quería saber del ministerio. Pero dice que luego ocurrió lo más extraño. Óigame bien, un atardecer notó a un viejo minero torcido bajo el enorme peso del carbón que acarreaba en su carreta. Impresionado por la pena, por ver el dolor de este hombre, tomó de su bolsillo un trozo de papel y comenzó a pintar, óyeme bien, la cansada figura del hombre que se ponía frente a él. Y sus primeras pinceladas fueron toscas, pero después probó de nuevo. No lo sabía, la ciudad no lo sabía, el mundo no lo sabía, pero él sí. El joven predicador descubrió su verdadero llamado, y no a la ropa de clérigo, pero sí a la camisa de un artista, no al púlpito de un pastor, pero sí a la paleta de un pintor, no al ministerio de la predicación y de las palabras, pero sí al de las imágenes. El hombre joven, el pastor que había sido despedido, el líder que había quedado atrás, no rehusó en convertirse en el artista que el mundo no pudo resistirse. Les hablo del alemán Vincent W. van Gogh. Pero Dios se convirtió en sin embargo Dios. Y es que Dios puede tener cambio de planes para nosotros. Lo que yo sí quiero decirte es que Él tiene preparado algo mejor para nosotros. Tal vez lo que está frente a ti no tenga sentido. Tal vez lo que está frente a ti no se acomode a ninguna de las cosas que usted ha soñado y ha planeado. Pero así es Dios. Dios es extraño. Dios toma decisiones que no están en el libreto de tu vida. Y es que muchas veces tenemos la costumbre de decirle a Dios: Señor, haz esto y esto por mí. Ah, Señor, y hazla de esta manera. Paso 1, paso 2, paso 3. Dios no. Dios tiene su propio libreto. Déjame decirte algo: a Dios no le interesa nuestro libreto. ¿Sabe cuál es el interés de Dios? Establecer un libreto para nuestras vidas, para poder hacer y cumplir lo que Dios quiere, y eso es lo que a Él le importa. El gran trabajo de Dios está dirigido sobre tu vida y sobre mi vida, a que hagamos su perfecta voluntad. Tal vez no nos guste, tal vez estés frente a una profesión, frente a un negocio que se ha frustrado, frente a una ganancia que se perdió, frente a una proyección de inversión que se perdió, no sé frente a qué está, pero esto lo usa Dios con propósitos. Pero esto es lo que hace Dios. Es la forma de Dios de mostrar: yo soy todo soberano, yo tengo todo el poder, yo hago lo que a mí me parece, no lo que a ti te conviene. No es lo que a ti te conviene. Cuando uno mira las palabras del apóstol Pablo, porque de lo vil, de lo menospreciado del mundo, tomó Dios a los insensatos, a los necios, a lo más bajo, en términos más crueles, podríamos decir, a lo menospreciado, a lo inservible, a lo desechado de la sociedad, para mostrar mi gloria. Y a veces creemos que una persona que tenga cierta apariencia, cierta preparación universitaria, cierta visión profesional, ese es el adecuado para el ministerio. No. Sé de una mujer de Dios, tremenda predicadora, y no sabe leer. Ella tiene a alguien que la asiste, le lee los versículos donde ella va a predicar, los memoriza y ella pasa al púlpito. Y hay una unción impresionante. Analfabeta. Así es Dios. Dios usa tartamudos. Dios usa gente coja, óigame bien, inválida o minusválida en sanidades. Y cualquiera podría decir: ¿por dónde sanas tú primero? Así es Dios. Dios usa gente tal vez arruinada para hablar de prosperidad. A veces creemos que para hablar de prosperidad yo tengo que estar en absoluta prosperidad.
tengo que estar nadando en dinero. No, no, no. Para avergonzar a los ricos, a los sabios, a los entendidos, a los inteligentes, Dios puede usar a la persona más pequeña, más ínfima, más insignificante, pero ungirlo con su gloria, ungirlo con su poder para que lleve la gloria suya. Eso es lo que hace Dios. Ese es el Dios que tenemos. Y yo creo que algo que quiero que quede en esta mañana de parte del Espíritu de Dios es que tenemos que aprender a adaptarnos y acomodarnos a los planes y proyectos de Dios, a los cines, pero Dios dijo esto. Y empezar a buscar en medio de todos los sin embargo, Dios abre esta otra puerta. El camino que estaba tan claro, tan definido, Dios lo cerró y sin embargo abrió una nueva puerta. Y usted tiene que estar atento a lo que Dios va a hacer en su vida. La lucha no es alcanzar mis sueños, la lucha no es ver cumplidos mis anhelos. Siempre la lucha del cristiano debe ser alcanzar la voluntad de Dios, entender los planes de Dios para nuestras vidas. Óyeme bien esto, somos nosotros los que nos acomodamos, somos nosotros los que nos adaptamos a los planes de Dios. No es Dios acomodándose a nosotros, no es Dios adaptándose a nosotros, no es Dios sirviéndonos a nosotros, es nosotros sirviéndole a Dios. Es de eso lo que se trata. Porque es que eso muestra un corazón humilde, eso muestra un corazón atento a la voz de Dios. Porque cuando usted desarrolla su vida, si usted está atento a la próxima o a la siguiente instrucción que Dios tiene. Y cuando se presenta una crisis como la que estamos ahorita, en la que estamos ahorita rodeados, anclados en este momento, es cuando tenemos que estar, nuestros sentidos espirituales se ejercen, se desarrollan para entender lo que Dios quiere hablarnos, para entender el camino nuevo que Dios nos está mostrando. Es de eso lo que se trata. Es de eso. Sin embargo, de Dios es entender o desarrollar esa capacidad yo de adaptarme, de comprender lo que sigue, de visualizar, de percibir el paso siguiente. No he terminado de dar este paso, pero yo ya estoy entendiendo por mi espíritu, por la relación y la comunión que tengo con el Señor, lo que Él quiere que yo haga de aquí en adelante. Porque si no lo hacemos así, estaremos en continua lucha, en permanente rebelión contra Dios, y ahí es donde nos frustramos. Ahí es donde usted oye, Dios no me escucha, Dios no me atiende, Dios a mí no me da, Dios no quiere nada conmigo, yo mejor me voy de esta iglesia porque en esta iglesia a mí Dios no me responde, y nos lo pasamos de un lado para otro y nos desviamos de todo. Maravilloso esto. Entonces la lucha, como les decía, no es alcanzar mis sueños. La lucha no es ver mis anhelos cumplidos. La lucha es comprender la voluntad de Dios para mi vida, comprender la hoja de ruta que debo recorrer para llegar al objetivo de Dios. Muchas veces nuestros planes están cargados de buenas intenciones, de buenos propósitos, pero esto no es suficiente. Se trata de hacer la perfecta voluntad de Dios. Óyeme bien, la perfecta voluntad de Dios. Es de eso lo que se trata. Cuando yo tengo buenas intenciones, buenos deseos, cuando yo quiero impresionar a Dios, no es suficiente esto. Es sencillamente conocer la hoja de ruta y Señor, la voy a cumplir. Seguir el paso a paso que Dios me está dando. De eso es lo que se trata. Y tal vez podríamos decir, veníamos bien en el 2020. La economía, los indicadores del país, tal vez los indicadores personales, de su empresa, de su negocio, las expectativas, todo venía bien. Pero Dios ha dispuesto otra cosa. Y como les decía, abril y mayo, por ahora se convirtió en un tiempo difícil. Y es posible que veamos una luz al final de este mes que estamos comenzando, si así Dios lo permite. Pero la luz para cada uno de ustedes será diferente. Será de acuerdo al plan de Dios. Para algunos Dios vamos a seguir con lo que traíamos. Y para otros tengo algo nuevo para ti. De hecho hay algo nuevo para la persona que perdió su trabajo. Para la persona que en estos días su empresa se quebró. Hay algo nuevo de parte de Dios. Si Dios ha decidido que así sea, hay algo nuevo y así Dios lo va a hacer. ¿Qué aprendiste en todo este tiempo de confinamiento? ¿Qué quedó en tu vida? ¿Qué te dijo Dios? Yo no lo sé. Y yo no puedo decirte aquí, Dios me dice que le diga, que le hable esto. Yo sencillamente estoy mostrándole el camino. Yo sencillamente hoy estoy tocando de parte de Dios la puerta de tu corazón para que tú estés atento a lo que Dios tiene.
Esto es algo entre usted y Dios. Por eso es importante que usted se meta con Dios, que usted ore, que usted clame, que usted lea las escrituras, que usted busque. Esto no es suficiente sentarse una vez a la semana y tener contacto con un sermón o algo y listo. Usted necesita una comunión permanente, porque Dios es un Dios particular. Dios es un Dios personal y Él quiere hablarte, y Él quiere hacer algo contigo y con tu casa. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo no puedo lanzar desde aquí una palabra, ser irresponsable de mi parte, o una palabra genérica para toda la gente que esté escuchando este mensaje. Dios tiene algo para ustedes. Su responsabilidad, meterse con Dios. Su responsabilidad, acercarse a Dios. Tomar la Biblia, sacar un tiempo para Dios, es su responsabilidad. Yo no puedo hacerlo por usted. Yo no puedo orar por usted. Yo no puedo ayunar por usted. Yo no puedo leer las escrituras por usted. Le toca a usted. Así que lo invito a que a partir de este tiempo muchas cosas en su vida empiecen a cambiar, que vengan ajustes, que vengan cosas que de verdad van a mostrar que tú amas a Dios y que tú estás conectado con Dios. Y aunque Dios haya dicho esto y de pronto se presente la luz roja y te diga ahora, sin embargo es esto, venía todo bien pero cambié de planes. Lo cambié. Que Dios no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Sí, pero Él es soberano. Él es soberano. Entonces él va haciendo las cosas conforme a Él le parece. Él va acomodando las cosas como a Él le parece. Y no estamos dispuestos a hacer lo que a nosotros nos parezca. Entonces, oiga lo que dice la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Porque a veces pensamos que ya Dios lo dijo y es una palabra para mí y yo de aquí no me muevo. No, Dios cambia las cosas. Mire lo que dice, capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice así: yo había dicho que tu casa, hablando de mí, y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios cambia planes. Dios cambia planes. Por eso usted tiene que tener esa capacidad de adaptarse, de acomodarse a lo que Dios tiene. Es posible hoy que tú disfrutes de un buen sueldo, de un buen salario, de unos buenos ingresos, de una empresa próspera, que vivas en un lugar de preeminencia, de lujos, de sobreabundancia y todo. Y Dios de la noche a la mañana pudo haberlo cambiado todo. Lo puede cambiar todo. Lo puede cambiar todo. El año pasado nuestro gobierno hizo expectativas en su economía con un petróleo a un precio por encima de $60. Y todos los pronósticos estaban, no, el petróleo va a estar en ese precio. Pero hoy la realidad es otra. Hemos tenido el precio del petróleo que rige para Colombia, el de referencia Brent, lo hemos tenido ya $19. A una tercera parte de los $60 como precio pleno que había dicho el gobierno si lo mantenemos eso. Y todos los consejeros económicos dijeron, no, es una meta fácil. En el pasado hemos tenido un petróleo del barril a $100, hace una proyección con 60, es una proyección moderada. Nadie tuvo en cuenta esto. Y Dios pone unos peros en el camino que cambió todo. En estos días, el petróleo en referencia al WTI, que es por ejemplo, el que produce Estados Unidos, estuvo a precio del mercado en menos $30. ¿Qué quiso decir eso? Que estaba pagando el gobierno, óigame bien, no recibiendo, pagando $30 por barril para que recibiera sus inventarios y los tuviera porque ya no tenían dónde guardarlo. ¿Quién había pensado en algo de eso? Nadie. Porque los peros de Dios nadie los puede predecir. Mas sin embargo, nosotros que tenemos que tener la capacidad, Señor, ok, cambio de planes, ¿qué vamos a hacer? Nueva ruta, Señor, ¿qué hay que hacer? Y cuando tenemos esa actitud de humildad, cuando tenemos esa actitud de someternos, de sujetarnos a la voluntad de Dios, entonces Dios nos va a guiar y nos va a mostrar qué camino seguir. Así es Dios, así es Dios. Entonces, ese versículo 30 es clave. Pero yo había dicho, mas sin embargo, oígame bien, ahora he decidido esto. ¿Usted está atento a lo que Dios tiene para su vida? Entonces, lo más seguro de todo es que Dios hará lo mejor con cada uno de nosotros. David no pudo, pero Dios le permitió a su hijo completar el plan. David no pudo cumplir su sueño,
David no pudo alcanzarlo, pero Dios se lo permitió que uno de sus hijos pudiera completarlo. Lo bendigo y lo animo a que tenga esa actitud de humildad y Señor, aquí estoy. Muéstrame el paso a seguir, Señor. Estoy dispuesto a rendirme, estoy dispuesto a someterme, estoy dispuesto a aceptar tu perfecta voluntad para mi vida. Y voy a seguir amándote a pesar de que las cosas no se den como yo lo había planeado. Y no voy a tener más como excusa, oré y tú me hablaste y tú dijiste. No, lo voy a aceptar, Señor. Lo voy a aceptar y voy a ver tu gloria en todo lo que hagas, Señor. Voy a ver tu fidelidad, voy a seguir confiando en ti, Señor. Y aunque anterior o antes de toda esta situación mis ingresos estaban aquí, ahora están en la mitad, me voy a adaptar a eso. Me voy a acomodar y voy a seguir adelante. Y voy a alabar y adorar tu nombre. Voy a seguir siendo fiel a ti a pesar de que las cosas tomaron un nuevo rumbo. Es eso lo que Dios espera para nuestras vidas. Lo bendigo, lo animo a que empiece este nuevo mes en victoria, en bendición, en paz, en gozo, en seguridad y con mucha esperanza de que Dios está al frente, que Dios está al control de todo y que Él va a alinear todo para que funcione de acuerdo a su perfecto plan. No al mío, al de Él. Oremos. Amado Señor, te damos gracias porque estamos al comienzo de un nuevo mes, el cual lo ponemos en tus manos. Creemos, Señor, que tú nos has traído. Tú nos has hecho caminar por momentos, por situaciones difíciles y todo, para enseñarnos, para mostrarnos tu gloria, para revelarte a nuestras vidas y para enseñarnos, Señor. Gracias, Señor, por el carácter que se está desarrollando en tu pueblo, por la forma de ver las cosas, por la capacidad de adaptarse y acomodarse a todos los cambios que tú permites en la vida de cada uno, Señor. Y lo más importante, Señor, que si tu presencia va con nosotros, nosotros caminaremos y veremos la gloria tuya en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús hemos orado y te damos gracias por todo. Amén y amén. Le bendigo, que tenga un tiempo maravilloso. Bendiciones para todos.